Bueno, buenos días. A continuación vamos a iniciar con las pruebas de aleatoriedad de números pseudoaleatorios. Para esta prueba necesitamos un archivo de Excel que tenga este formato, donde tenemos una columna con el título y los números por debajo. Vamos a cargar ese archivo desde el programa. Bueno, por defecto nos carga la prueba de medias. Vamos a exportarlo desde acá. Nos pide la aceptación y el alfa. Aquí tenemos nuestros números. Tenemos 15.000 números y vemos que es verdadero, ya que el promedio se encuentra dentro de los límites. Vamos con nuestra siguiente prueba. Aquí también nos piden aceptación y el alfa. Y tenemos que para este caso es falso, ya que la varianza, si bien está muy cerca de los límites, no alcanza a estar dentro de ellos. Vamos con la prueba KS. En esta se solicita un Dmax P, le damos uno de 0.5. Bueno, tenemos nuestra tabla con los valores indicados, los rangos y las frecuencias obtenidas, y la diferencia entre nuestras frecuencias. Y vemos que se cumple porque nuestro Dmax es inferior a nuestro permitido. Vamos a la siguiente prueba, la de Xi. También nos piden una aceptación del 95, alfa de 5, y le damos validar. Vemos nuestra tabla, como son 15.000 valores, es una tabla bastante extensa de frecuencias obtenidas y esperadas. La diferencia, vemos que son 122 columnas, y vemos que nuestra sumatoria de nuestras diferencias es inferior al estadístico Xi, y por lo tanto se cumple. Vamos a nuestra prueba de póker, pero para nuestra prueba de póker necesitamos un formato Excel un poco diferente, ya que necesitamos un número que esté acotado por 5, ya que vamos a manejar un grado de libertad de 6, vamos hasta quintillas. Entonces vamos a cargar el otro archivo. Seleccionamos nuestra prueba. Nos piden una aceptación y un alfa y le damos validar. Bueno, como vemos, tenemos unas frecuencias que son coherentes a lo esperado, y la diferencia entre nuestra probabilidad esperada y obtenida. La sumatoria es inferior al estadístico de Xi y por lo tanto se cumple. Vale, a continuación voy a escribir el código. En primer lugar, tenemos nuestra app principal, en donde se está controlando el tema del Excel. Estamos usando esta librería que es la XLS. Estamos trabajando en Angular, que trabaja sobre Node, y este lenguaje es TypeScript. Aquí tenemos un listado de tipos de pruebas, que es como el auxiliar para nuestro ng Swift. Y tenemos también nuestra función que recoge el Excel y lo convierte en un array. Lo toma de un JSON, como JSON. Y ahora vamos a ver nuestras pruebas. Primero la prueba de medias. Bueno, en primer lugar tenemos los valores que vamos a utilizar. Aquí tenemos el DOM de esa prueba. Tenemos la parte donde se ingresan los datos y un condicional para que se muestren los resultados si se está validando. Bueno, nuestras variables se muestran aquí, nuestras variables para log. Hacemos nuestro n contando. Estamos usando esta librería que se llama Formula.js, y esta librería nos trae básicamente todas las fórmulas de Excel, así que estamos usando count en este caso. Para nuestra aceptación, ya que estamos ingresando 95, necesitamos pasarlo a porcentaje, y esto es simplemente una función que hace eso. Nuestro promedio lo usamos con nuestra librería. Nuestra primera operación la hacemos así, y nuestro z usamos también la función de normal inversa de Formula.js. Y hacemos la operación de nuestros límites. Aquí tenemos una operación auxiliar, y para nuestra comparación hacemos que el promedio esté entre los límites inferiores y superiores. Vale, vamos a la siguiente.
que sería la de varianza, tenemos algo muy parecido. La única diferencia principal sería pues que se hace la comparación mediante la varianza. La varianza se mantiene, se obtiene con la fórmula de Excel dentro de nuestra librería, y se hace la comparación con la varianza. La siguiente sería la prueba KS. Aquí pues tenemos que hacer una tabla, así está más o menos hecho el DOOM, en donde tenemos pues la tabla y un ng-for de Angular que nos ayuda con esta parte para mostrar toda la tabla. Tenemos aquí nuestras variables y tenemos la variable de tabla. Tenemos un input que todos los componentes tienen este input para que reciban la lista de números. Y bueno, aquí hacemos nuestras operaciones iniciales. En primer lugar, para nuestra primera columna hacemos un for que vaya hasta 10, y que en primer lugar, si es 0, pues tome el límite mínimo desde el mínimo que se tomó, desde el valor mínimo que se tomó, y crea una fila que tenga el index y que tenga el mínimo y que tenga el límite superior. El límite superior establecido acá, y se pushea. Si no es el index 0, pues si no es la primera columna, si no es la primera fila, perdón, se hace pues una operación distinta que simplemente agarra el index anterior y lo va agregando. Para la frecuencia obtenida, simplemente pues se compara si el elemento está dentro de los límites de la tupla, de la misma fila, y se agrega el contador de frecuencia obtenida y correlacional, y por lo general pues es el mismo. Para la frecuencia obtenida también se hace una operación diferente cuando es el primer index, y cuando es el segundo ya se hace pues la sumatoria con el anterior, con la fila anterior. Para nuestro porcentaje pues simplemente se toma la tupla anterior y se divide por el número total de elementos. Y finalmente, para la frecuencia esperada, pues simplemente se divide en primer lugar, si es index 0, se divide nuestro conjunto total por 10, y si no, pues se hace una operación pues distinta. Y la diferencia, se saca pues primero un valor absoluto, y se hace ese pusheo de un valor absoluto de la frecuencia obtenida menos la frecuencia esperada, al revés, una frecuencia esperada pero menos la frecuencia obtenida. Para nuestro Dmax necesitamos sacar solamente una tabla que tenga pues el valor del que está dentro de esa posición, y se hace la comparación desde acá. Para nuestra prueba de chi cuadrado pasamos a la prueba de chi cuadrado. También tenemos un esquema parecido, ya que tenemos una tabla con frecuencias. De pronto una diferencia importante aquí sería que el primer for de intervalo se va manejando el intervalo, que se le va sumando como el m, el intervalo, el 1 sobre m, y dentro del mismo for se está realizando esa operación. Se sacan las frecuencias, y en este caso pues la sumatoria se hace de esta manera: se va sumando cada valor por cada valor de las diferencias, y si la sumatoria es inferior al estadístico chi, pues se cumplió o no. Y finalmente tenemos nuestra prueba de póker. También tenemos un esquema de tabla con frecuencias. En primer lugar, pues tenemos que hacer un for en donde vamos a hacer un for a todos los números, y vamos a contar pares, tríos. En este caso full house no, porque se hace de una manera distinta. Y aquí es donde se compara con una lista de números decimales. Entonces aquí tenemos la tabla inicial, donde tenemos nuestros valores iniciales, y un contador, una inicialización del siguiente valor, que es como un contador que inicializa en 0. Este es como un auxiliar que vamos a hacer para la comparación. Y aquí hacemos la comparación, comparamos los números con las coincidencias que se puedan dar. Esta función simplemente compara las coincidencias, está por ahí debajito. Y si las coincidencias son igual a 2, se suma un par, que si son 3 se sume a tríos, póker o quintillas. Y aquí, si
Si las quintillas, eh, si hay quintillas, empezamos de las coincidencias más improbables a la más probable, que es la menos. Sume un valor al contador que ya mencionamos. Si hay un póker, sume al contador que es este contador básicamente. Eh, Después de eso pues agregamos las tablas de probabilidades. Bueno, si tenemos dos pares, si tenemos un par, agregamos las probabilidades de nuestra tabla de probabilidad si estamos manejando grado de libertad 6. Nuestras frecuencias, agregamos nuestras frecuencias, sacamos nuestro estadístico de Shin y tenemos aquí nuestra comparación. Si la sumatoria es inferior al estadístico Chi, pues se cumple, y si no, pues no. Tenemos aquí las funciones de get porcentaje y chat repeats.